Así que bueno, tenemos un impasse con el computador en esta noche, así que vamos a estar recibiendo en este lugar entonces a nuestro hermano Claudio, que será el encargado de compartirnos la palabra del Señor. Así que les pido que estén atentos, que tratemos de no distraernos y estar atentos a lo que el Señor tiene que mostrarnos esta noche. Amén. Un gusto verlos. No nos veíamos del año pasado. Es increíble, pero el año pasado fue allí, hace unos 15 días aproximadamente. Estamos contentos, estamos felices de poder participar nuevamente en estas reuniones de cada viernes. Y como decía bien nuestro hermano Robinson, este año se plantea como un año de desafíos. Así que yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 15. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 15. Amén. Si ya lo encontró, me dice amén. Perfecto. Entonces dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día y por la oportunidad que nos das. Te pido humildemente en el nombre de Jesús, Dios mío, que tengas a bien hacer misericordia esta noche con nosotros, que nos limpies al momento de escuchar y recibir tu palabra, pero que también me limpies a mí al momento de entregarla. Te alabamos y te bendecimos, Dios mío. Que esta palabra lleve fruto, y mucho fruto. Ayúdanos, oh Señor. En el nombre de Jesús oramos. Antes de comenzar la reunión, ¿verdad? Conversábamos respecto a aquellos tiempos hermosos que vivimos cuando recién el Señor hizo la obra en nuestros corazones, cuando recién, como solemos decir, cuando recién nos convertimos. Y pasaba que en aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando estábamos más jóvenes, más niños tal vez, el impacto del Evangelio, el impacto del mensaje liberador, del mensaje de Cristo en nuestras vidas fue tan grande, fue tan potente, que no podíamos dejar de anunciar
el Evangelio a quienes nos rodeaban. Yo recuerdo que estando en el liceo se hacían muchas bromas respecto a mí. Entonces, cuando yo llegaba a clases, mis compañeros de curso hacían una fila y entonces decían: vamos a confesarnos. Ahí viene el cura, me decían. Porque yo a todos les predicaba. Yo estaba realmente viviendo algo maravilloso que es muy difícil de describir, y entonces yo entraba a clase y ellos se burlaban de mí, pero yo me lo tomaba con buen humor. Y la dirección del mensaje en esta hora va en esa misma, con ese mismo objetivo, con esa misma dirección que de alguna manera nuestro hermano Robinson procuró ponerlos en la mesa, en el tapete, y lo planteó como un desafío. Y en esta noche el Señor quiere plantearnos ese desafío, el desafío de poder cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. Y para eso acabamos de leer Mateo capítulo 11. A modo de contexto histórico, el Evangelio de Mateo fue escrito entre el año 70, año 90 después de Cristo, y esto es después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, ¿no? En donde quedó una desolación grande en aquellos años. Se estaba dando una transición, porque los seguidores de Jesús se estaban distanciando cada vez más de las sinagogas, y las comunidades cristianas de aquel tiempo enfrentaban cierta clase de persecución. Entonces era necesario reafirmar la fe. Por eso es que Mateo, cuando escribe este evangelio, está más preocupado de presentar la obra en seco de Jesús y su pensamiento, más que discurrir en cuestiones narrativas y más teológicas. Él está preocupado en presentar la obra de Jesús tal como la estaba viendo, porque, como les dije al comienzo, ¿verdad?, había cierta tensión con el judaísmo oficial y los debates sobre la ley y la identidad del Mesías estaban a flor de piel. También en aquel tiempo existía la idea de que ¿cómo sería el Mesías? ¿Sería un Mesías sufriente o sería un Mesías libertador? Sin entender de verdad y a cabalidad que era el mismo Mesías. Entonces esta es la situación en la que el Evangelio es escrito. Y aquí, cuando leemos con atención y entramos al capítulo 11, en los primeros versículos nos vamos a encontrar que hay una transición en relación al capítulo anterior, que es el capítulo 10, ¿verdad?, en donde en los últimos versículos el Señor nos plantea el costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo, en los últimos versículos del capítulo 10. Entonces, al entrar al capítulo 11, nos encontramos con un cambio en los hechos. Hay una pausa, hay un punto aparte, se está produciendo una transición. Por eso que algunas versiones dicen aconteció, ¿verdad? Otras versiones dicen sucedió que, o como la versión que tengo yo, que es la versión 60, dice cuando Jesús terminó de hablar o decir estas cosas. Está haciendo un punto aparte que no está muy distante de lo anterior, para explicar algo todavía más importante, no más importante, algo todavía de mucha importancia, como lo que ocurría en el capítulo 10. Entonces, yo he dividido esto en 4 puntos para que lo vayamos entendiendo. El primer punto es el anuncio del mensaje salvífico no admite demora. El segundo punto, el anuncio del mensaje no evita la confrontación. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es el mensaje avanza desde la certeza aún en la prueba. Y por último, el mensaje tiene garantizada la oposición. Se lo repito, el anuncio del mensaje salvífico no admite demora. El anuncio del mensaje no evita la confrontación. El mensaje avanza desde la certeza aún en la prueba. Y por último, el mensaje tiene garantizada la oposición. Entonces, como les decía, estamos en un cambio aquí.
en una transición que se produce al inicio del capítulo 11. Por eso que el versículo dice, cuando Jesús terminó, aconteció que, sucedió que, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Se fijan el cambio, hasta hablando en el capítulo anterior, habló de la importancia del discipulado, del costo de seguir a Cristo. Aquí se produce el cambio, y sin embargo, no hay una pausa, sino que más bien hay una descripción de la tarea que Jesús comenzó a hacer como parte de su ministerio, como parte de la autenticación de su ministerio y de la encomienda divina que él tenía, ¿verdad? Como hijo de Dios, como Salvador. Dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús continúa desarrollando su ministerio, y esto es muy interesante, porque Jesús podía haber hecho una pausa, porque su primo, Juan el Bautista, estaba en la cárcel. Juan el Bautista estaba en la cárcel. En el versículo 2 dice, al oír Juan en la cárcel los hechos, las obras, el trabajo que Jesús estaba realizando. Entonces, a pesar de todo eso, lo que estamos observando es que el Señor está en pleno trabajo, está lleno de trabajo en relación a la tarea encomendada por Dios Padre. Él está continuando con su ministerio, aún sabiendo que Juan el Bautista estaba preso. Él no se detuvo en el cumplimiento de su ministerio, no es que fuera insensible. ¿Pero por qué no se detuvo? Porque el carácter redentor de la obra de Jesús y la urgencia salvífica del pueblo de Dios, ¿saben qué? No admite demora. El anuncio del mensaje, el anuncio de este mensaje liberador, de este mensaje salvador, es urgente. Por eso que Jesús no se detuvo, aún sabiendo que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Había una urgencia, había premura. Dios, en la persona de Jesús, ¿verdad? El Dios encarnado, Jesucristo, estaba en pleno trabajo, en pleno apogeo en el cumplimiento de su ministerio. Por lo tanto, no había pausa. No podía haber pausa en el trabajo que él estaba realizando. Aquella urgencia de Jesús está muy bien explicada en el Evangelio de Lucas, y es maravilloso como el escritor sagrado lo plantea en el Evangelio de Lucas. Todos recordarán la mujer que perdió la moneda. ¿Se acuerdan? Aquella mujer que perdió la moneda, en el capítulo 15 dice: oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, que era la moneda de aquel tiempo, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Entienden ahora la urgencia de anunciar el Evangelio? ¿Entienden ustedes la premura en el trabajo, en el ministerio de Jesús? Imagínense a esta mujer. Imagínense cuán valiosa era aquella moneda, que cuando la perdió, ella rápidamente, quizás con desesperación, con preocupación, comenzó a buscar la moneda. Imagínense el cuadro. Prendió la lámpara, barrió la casa, porque no podía encontrar la moneda. Pero cuando finalmente la encuentra, sale corriendo donde sus vecinas para contarles que había encontrado la moneda que había perdido. ¿Por qué? Porque, como dice el mismo versículo, hay gozo en los cielos, los ángeles se alegran delante de Dios por un pecador que se arrepiente, porque de eso se trata el ministerio, de eso se trata el trabajo de Jesús. Por eso es que Jesús no se detuvo ni aún frente a la situación compleja que enfrentaba Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el anuncio del mensaje salvífico no admite demora.
El anuncio del mensaje del Señor es urgente. Ocurre que a veces muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestro entorno, como dicen acá en inglés, la tenemos granted, ¿ya? La tenemos como que está bien, es decir, ¿cómo? Garantizadas, ¿ya? Pero basta dar una mirada a nuestro alrededor, ¿verdad? Basta una mirada a nuestra familia y comenzar a contar cuántos de nuestros seres queridos, padres, hijos, hermanos, están sirviendo a Dios. Si usted piensa en los miembros de su familia, en su núcleo cercano, ¿cuántos de nuestros hijos o hijas están caminando con el Señor? Entenderían en mayor grado, entenderían a plenitud la desesperación que esta mujer tenía al buscar la moneda. Prendió lámparas, barrió el piso, movió muebles, hizo todo lo que estuvo a su alcance para encontrar esa moneda, y una vez que la encontró, corrió a contarle a sus amigas que había encontrado la moneda, porque como el mismo versículo lo dice, aquella moneda representa al pecador que finalmente viene al Señor. Dios perdona sus pecados y este viene a formar parte de la familia de Dios. Por eso que el versículo 1 de Mateo capítulo 16, cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El anuncio del mensaje salvífico, el mensaje del cual nosotros somos portadores, no admite demora. ¿Saben por qué es urgente anunciar el Evangelio? ¿Saben por qué es urgente anunciar el Evangelio? Porque el anuncio del Evangelio tiene que ver con nosotros. Con nosotros los pecadores, con aquellos que en algún momento llegamos a ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Por eso que el anuncio de este mensaje es urgente. No podemos perder tiempo. No podemos perder tiempo. Si se quiere, tenemos que volver a aquello que los antiguos llaman el primer amor, aquello que nos volvía loco y a cualquiera que encontrábamos en la calle le predicábamos. Tenemos que llegar a eso. Yo entiendo que es difícil en un país en donde el idioma nos juega en contra, pero estoy muy seguro que conocemos gente que también habla castellano, a los cuales podemos predicarle, a los cuales podemos anunciarle. El tema es, queridos hermanos y amigos, es que si no estamos llenos de ese convencimiento, si el amor de Dios en nuestros corazones no rebosa, va a ser difícil. Va a ser difícil incluso hablarle a los que están más cerca a nosotros. Entonces, quiera Dios que entendamos que esto no admite demora, que esto es urgente. Y tratar de volver a aquella época en que cuando recién el Señor nos convirtió, ¿verdad? Corríamos a las prédicas en la calle, en el hospital, en la cárcel. ¿Cuántas cosas no hicimos cuando estábamos más jóvenes? Y hoy día no es que no estemos muy viejos, pero aún podemos hacer obra de misionero. Entonces, Jesús es, por cierto, un buen ejemplo de esta urgencia. Él no se detuvo, Él siguió adelante y nosotros, en consecuencia, no podemos detenernos, porque somos llamados a ser parte del ejército de Dios. Y los soldados en un ejército cumplen órdenes, pues, y las órdenes las tenemos aquí. Ahora, cuando estamos en la tarea de anunciar el Evangelio, tenemos que tener claro que el mensaje del cual nosotros somos portadores es un mensaje radical. Es un mensaje que no evita, bajo ningún punto de vista, la confrontación. Porque si yo te digo que Dios te ama y te digo que Dios te tiene que salvar, quiere salvarte, del mismo modo tengo que decirte de qué quiere salvarte el Señor y qué tienes que arreglar. Es decir, el anuncio del mensaje no
evita la confrontación. Ahora bien, ¿por qué Juan Bautista estaba en la cárcel? Todos conocemos la historia. Juan el Bautista estaba en la cárcel porque le había predicado, ¿verdad?, a Herodes Antipa, que fue gobernador de Perea y Galilea en el año 4 a.C. hasta el 39, 38 después de Cristo. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista a Herodes? Porque Juan el Bautista entendía perfectamente bien la urgencia, la premura y el peso del mensaje del cual era el portador. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a Herodes? En Mateo 14, versículo 3, 4, le dijo, porque Herodes había prendido a Juan, es decir, lo había arrestado y le había encadenado. Las cárceles de aquel tiempo no son como las cárceles que tenemos aquí en Nueva Zelanda, que aún tienen agüita caliente, ¿verdad?, tienen casinos, su buena comida. No. Ahí probablemente estaba en un cepo, encadenado, sin poder moverse, incapaz de hacer sus necesidades como correspondían, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones estaba Juan y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Es decir, esa mujer que tú tienes no es la tuya. No es tu mujer. No corresponde que tengas a esa mujer. Eso es lo que Juan el Bautista le está diciendo a Herodes. Imagínense, a Herodes. No es que le haya estado diciendo a alguien en la calle, por ahí, no, le estaba diciendo a Herodes, al gobernador. A una persona importante le estaba diciendo, esa mujer que tú tienes no es tu mujer. No está bien lo que haces, no corresponde. No es lícito que la tenga. Dicho de otra forma, para que el mensaje evangélico que nosotros tenemos que anunciar sea de verdad liberador, este no puede de ninguna forma suavizar, maquillar o esconder la verdad inherente del ser humano. Es decir, que nosotros somos pecadores. No podemos bajo ninguna forma esconder la verdad que tiene que ver con nuestra realidad humana, que es el pecado, que nosotros los hombres somos pecadores y que pecamos, ¿verdad?, constantemente. No podemos esconder el hecho de que el problema del corazón del ser humano el corazón del problema del ser humano es el problema de su corazón. No podemos esconder el hecho, no podemos maquillar, ni suavizar, ni desentendernos de la realidad de que el pecado es la transgresión de la ley y la falta de conformidad con ella. No podemos evitar eso. Por eso que el mensaje que nosotros portamos es un mensaje que de ninguna manera puede evitar la confrontación. ¿Cuántas veces nosotros nos vimos enfrentados a nuestros padres cuando ellos tenían que decirnos cosas, los papás de antes, ¿no? Porque los papás de ahora no son un poco complacientes. Pero los papás de antes, ¿verdad?, no maquillaban nada cuando te tenían que decir algo. Bueno, del mismo modo nosotros, pues. Cuando anunciamos el Evangelio tenemos que saber que no podemos evitar la confrontación. Esta va a venir. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un espejo, ¿verdad?, en el cual el ser humano se mira y ve todas las imperfecciones que éste tiene. No podemos hacer como hacen los políticos hoy día, por ejemplo, que tuercen el lenguaje para caerle bien a la gente. Nosotros que somos inmigrantes sabemos que si nosotros nos metemos a la mala a un país, somos ilegales. Pero los políticos les llaman irregulares. Lo que ocurre en el sur de nuestro país, con el terrorismo, desgraciadamente, sabemos que eso es terrorismo, pero los políticos le llaman violencia rural. Cuando una mujer aborta y asesina al niño que está en su vientre, los políticos le llaman interrupción del embarazo. Nosotros le llamamos aborto, asesinato. Cuando la Biblia le dice a uno que es ladrón, no le está diciendo tú que tomas lo ajeno o robas poquito, no, le está diciendo ladrón. Al que mira a una mujer para codiciarla, ¿verdad?, la Biblia le llama adúltero.
Entonces, no podemos de ninguna manera evitar la confrontación en el mensaje. Ahora, si Jesús no se detuvo y tuvo urgencia, ¿verdad?, en predicar el Evangelio, aún sabiendo que Juan estaba en la cárcel, ¿logran ustedes entender el peso, la responsabilidad que éste tenía en el anuncio? ¿Podemos entender nosotros que tenemos ese mismo peso delegado, esa misma responsabilidad sobre nuestros hombros en cuanto al anuncio del Evangelio? Si esto es tan urgente, si esto es tan importante, y si esto tiene que lidiar con la naturaleza inherente del ser humano, con el pecado del ser humano, no podemos hacer otra cosa que anunciar el mensaje tal como está, sin ningún tipo de maquillaje. No podemos. Desgraciadamente, aún en las iglesias, dentro de la iglesia hoy día, el pecado tiende a maquillarse. El pecado tiende a suavizarse. Y lo único que hace, incluso nosotros a veces también escondemos alguna, como decimos en nuestro país, alguna yayita por ahí. Para no decir, decimos yayita para no decir lo que realmente es. No podemos, hermanos, evitar la confrontación cuando anunciamos el mensaje. Y Juan el Bautista lo entendió. Juan el Bautista lo entendió. Y los profetas antes que él también lo entendieron. Y los apóstoles también lo entendieron. Y la iglesia perseguida del primer siglo también lo entendió. No podemos desentendernos de esta realidad. Ahora, cuando nos enfrentamos a la resistencia, cuando nos enfrentamos a la situación difícil de querer predicarle a alguien y que esta persona quizás reaccione mal, o incluso cuando estamos en medio de situaciones personales adversas, es muy normal que las fuerzas flaqueen, que las dudas se agranden, que de pronto parezca que perdamos la fe. Pero cuando uno revisa lo que pasa con Juan el Bautista, que estaba preso en la cárcel, no podemos entender sino otra cosa, que es que el mensaje avanza desde la certeza aún en la prueba. Juan el Bautista estaba preso. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando usted revisa el versículo 2, se va a dar cuenta de que Juan no menguó su fuerza. Se va a dar cuenta que con Juan el Bautista la fe, la aparente desesperanza no era tal. La aparente pérdida de fe o duda no era tal con Juan el Bautista. Por eso que el tercer punto es: el mensaje avanza desde la certeza, desde la convicción, aún en la prueba. Fíjese usted en el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, es decir, aquello que certifica, ¿verdad? Aquello que autentifica mi ministerio, ¿verdad? Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, es decir, feliz, dichoso, es el que no haya tropiezo en mí. Hay quienes, cuando se acercan a estos versículos, encuentran que Juan el Bautista tuvo una duda. Y es probable que nosotros en situaciones similares probablemente sintiéramos cierta aflicción o alguna desesperanza. Además que en aquel tiempo existía la idea de que probablemente venía un Mesías liberador y otro un poco más sumiso, más sufrido. Pero esa duda inmediatamente la aclara Jesús respecto a Juan, porque la pregunta que Juan hace, en primera instancia parece que tiene una duda, pero no lo es tanto, porque mismo Jesús nos dice que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo entendemos lo que ocurre? La clave
de esto que pasa con Juan el Bautista desde la cárcel, lo encontramos, ¿verdad?, en la forma en que Juan el Bautista se expresa en la pregunta que hace. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la manera de escribir la palabra otros, fíjese usted, Juan en versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Esa palabrita otro tiene 2 formas de escribirse en griego. Una es alos, que quiere decir otro igual a ti, es decir, como Jesús, en tu mismo género, de tu mismo poder, tu misma deidad. Y la otra forma de escribirlo es héteros. Y eso significa que es la palabra que usa el versículo aquí, uno distinto, es decir, uno como yo, como Juan. La otra palabra, que no es la que está escrita aquí, el otro palabrita otro, que es alos, hace relación a alguien similar a Jesús. Sin embargo, la palabra que se usa es héteros, que hace relación a alguien similar al hombre. Y la palabra que Juan usa para preguntar: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro?, es héteros. Es decir, tenemos que esperar a otro como nosotros. Juan el Bautista, hermano, no tiene duda respecto a la deidad de Jesús. Aún estando en la cárcel, aún estando preso, Juan el Bautista no tiene ningún tipo de problema respecto a saber quién era efectivamente Jesús. Él lo tiene claro. Y esto hace la diferencia, pues Juan, a pesar de estar en la cárcel y después, ¿no es cierto?, después tuvo que enfrentar la muerte, Juan no pierde la certeza, no pierde la convicción, al contrario, la reafirma. ¿Por qué? Porque está usando esa palabrita, héteros. ¿Tenemos que esperar a otro? ¿Tenemos que esperar a otro? ¿O uno igual a mí? ¿O qué es esto? ¿Qué está pasando? Claro, porque él está en la cárcel, ¿no es cierto? Él no ve nada. Lo que sabe, lo sabe de los discípulos, a los cuales él mandó a preguntarle a Jesús. Pero Juan no está perdiendo la certeza, no está perdiendo la convicción, no está perdiendo la seguridad. Al contrario, está reafirmando su fe en Jesús. Por eso es que usa esa palabra, no la otra. No tiene dudas respecto de la deidad, respecto del poder, respecto del amor, la misericordia de Jesús. No tiene duda respecto a los milagros de Jesús. Él mismo lo bautizó. No tiene ningún problema. ¿Y saben por qué Juan no tiene problema? Porque ¿quién respalda el mensaje? El mensaje del cual Juan fue portador y por lo cual llegó a la cárcel. Y el mensaje que nosotros tenemos que anunciar, ¿quién lo respalda? Es Dios mismo. Es el mismo Señor. Y Juan no duda de la acción mesiánica. Juan no tiene duda ni relativiza la identidad de Jesús. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el que liberará al pueblo de sus pecados. Él lo sabe perfectamente bien. Por eso es que Juan el Bautista no formula esta pregunta porque carezca de fe. Pregunta porque su fe es lo suficientemente sólida como para enfrentar la tensión entre promesa y realidad. Por eso no usa la palabra otro igual a nosotros, sino que otro igual a Dios, sino que otro distinto. ¿Se entiende la diferencia, hermano? Ahora, Juan el Bautista enfrentó el encarcelamiento y enfrentó la cárcel. Y aquí, hablando de Juan, existió en la historia un hombre que se llamaba Juan Hus. Y él fue un reformador checo que vivió por allá por el 1400, y él denunció la corrupción moral del clero en aquel tiempo, y no solo denunció la corrupción moral del clero de aquel tiempo y los abusos que se cometían, sino que les dijo al clero, a la iglesia, les dijo que la autoridad no radicaba ni en papas, ni en clérigos, ni en sacerdotes, sino que la autoridad máxima era la Escritura. El resultado es que él también terminó en la cárcel. Y a diferencia de Juan el Bautista, que fue decapitado, Juan Hus
después de un concilio arreglado que se le hizo, terminó en la hoguera. Y mientras su carne estaba siendo consumida por el fuego, imagine cuando usted se quema los labios al tomar una taza de café caliente, o cuando se quema al sacar algo del horno. Imagínese la molestia que hay ahí. ¿Ah? Sin embargo, Juan Hus, cuando estaba siendo martirizado, Juan Hus, cuando estaba su piel consumiéndose por el fuego, Juan Hus comenzó a cantar, de acuerdo a los historiadores, y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así murió Juan Hus. ¿Saben qué quiero decirles con esto? Que el mensaje que nosotros portamos tiene garantizada la oposición. Nosotros, por ser cristianos, hermanos, por ser hijos de Dios, por participar de una iglesia, nosotros tenemos garantizada la oposición, el rechazo, la burla, la mentira. Tenemos garantizada la resistencia. Y eso lo tenemos garantizado desde que el cristianismo existe. Si hay algo que le es connatural a la fe cristiana, es la persecución. Vean ustedes lo que está pasando aún hoy en el centro de Nigeria, en donde asesinan a cristianos de allá y acullá. Da lo mismo que clase de cristiano, si es católico ortodoxo, si es católico romano o si es católico protestante. Da exactamente igual. Los están asesinando, torturando a todos, hombres, mujeres y niños. ¿Por qué? Porque si hay algo que le es connatural al mensaje cristiano, al mensaje que nosotros portamos, es la oposición, es la persecución, es la resistencia, es el rechazo, es la burla. ¿Quiere evitarlo? Bueno, tendría que dejar de ser cristiano. Es la única forma de que puedan evitarlo. En el versículo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y mire lo que dice el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando decidí hablar de este pasaje, por algunos momentos estuve como arrepintiéndome, básicamente por la complejidad que existen en estos versículos. Porque son un poco complejos, hay diversas opiniones respecto a esto, pero si usted mira todo esto en el contexto, aún viendo el contexto inmediato que está en Juan capítulo 10, ¿verdad? En Mateo capítulo 10, si usted mira todo esto en el contexto, lo va a entender con más facilidad. Cuando Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan, lo que está diciendo nuestro Señor, lo que no está diciendo, no es que nosotros tenemos que ser violentos al momento de anunciar el mensaje. No es que nosotros vayamos por la calle y agarremos a una persona y le digamos arrepiéntete ahora y le demos... No está diciendo que agarremos la Biblia de púlpito, arrepiéntete. No está diciendo eso. En la Biblia que Robinson anda trayendo ahí, que bien pesada, que es como un ladrillo. No está diciendo eso el versículo. Lo que estos versículos nos quieren decir es que en definitiva la persecución o alguna clase de hostilidad le es connatural al cristianismo y que algunos, o quizás nosotros, la sufriremos. Es probablemente que algo pase en este país donde estamos, que están tranquilos, y finalmente tengamos que enfrentar algún tipo de persecución. El reino de los cielos sufre violencia, es decir, es resistido, despierta enojo, rabia. ¿Sabe por qué? Por la radicalidad de su mensaje que confronta al hombre con su maldad. A nadie le gusta que le digan la verdad
del pecado. A nadie le gusta que le digan que eres envidioso, que eres egoísta, que eres un ladrón, que eres un mentiroso. A nadie le gusta que le digan esas cosas. A nadie le gusta que le digan que tienes que arrepentirte de tu pecado, de tu maldad. Por eso que el mensaje es tan radical, porque confronta al hombre con su maldad. Por eso es resistido, es violentado y es odiado al punto de la persecución. Luego, a renglón seguido dice, y los violentos lo arrebatan. Es decir, hay quienes, y lo sabemos muy bien en la historia, y hoy está pasando, hay quienes han experimentado el martirio, y hay quienes probablemente lo seguirán experimentando. Hay quienes sufrirán y serán víctimas de esta violencia, y luego de haberla recibido, arrebatarán el reino. El reino de los cielos sufre violencia, es decir, que desde el comienzo ha sido resistido, ha sido puesto en entredicho. Recuerden lo que dice Hebreos. Hombres de los cuales el mundo no era digno, andaban en cavernas de aquí para allá, fueron aserrados, perseguidos, torturados. Miren lo que dice Hebreos, de hombres y mujeres de fe. Por eso que la Biblia dice aquí claramente que sufre violencia, que es violentado, que es atacado, que es resistido, y solo los violentos lo arrebatan, es decir, aquellos que pasan por la prueba, por la tortura, por la violencia, por el rechazo, por la burla, por el menosprecio. Sin ir más lejos, en nuestro país, a los evangélicos, ¿cómo les dicen? Canutos. Y no les dicen canutos porque sea un apelativo, un sobrenombre de cariño, no, nos dicen canuto porque es despectivo. Era vergonzoso ser canuto en el Chile de fines del 1800 y principios del 1800. Era vergüenza ser cristiano en aquella época. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Parafraseando un poco desde los días de Juan el Bautista, hay quienes por la fe abrazamos ese reino y sufrimos la violencia. Y luego de sufrir esa oposición, por la gracia de Dios entraremos al reino de Dios. Es necesario entender aquí algo importante, que la violencia o la persecución que algunos cristianos han recibido a lo largo de la historia y están recibiendo hoy día, no es la causa primaria del mensaje, es la consecuencia del mensaje. Para que alguno no crea que, si yo sufro, entonces voy a ver el reino de los cielos. No funciona así. Esa es la consecuencia. Hermanos, el desafío está planteado. Y lo plantea el mismo libro de Mateo en el capítulo 28 en la Gran Comisión. ¿Verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Quién está con nosotros? El Señor Jesús. ¿Hasta la semana que viene? No, todos los días hasta el fin del mundo. Al cumplir con nuestra tarea, hermano, el desafío que nos planteamos este año como grupo, como comunidad y en lo personal, es que tenemos que entender que en el cumplimiento de esta tarea, en el cumplimiento de esta misión, en la entrega de este mensaje, tenemos que entender que esto es urgente, que no podemos demorarnos más, que no podremos evitar la confrontación y que aún en medio de la prueba, porque probablemente las tendremos, tenemos el respaldo de Dios. Él está con nosotros. Y por último, sabiendo esto, quiero que sepan que tenemos asegurada la hostilidad, el rechazo. Alguien dirá, entonces no, pues ¿para qué? ¿Cómo? No, muchas gracias. Nosotros tenemos una garantía, hermanos. Y la garantía es lo que el mismo Jesús nos dijo en Mateo capítulo 28. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor nos bendiga.